Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y acá en la Recoleta intentamos averiguarlo, comparando lo que era la Liga Chilena del 2005 con lo que tenemos ahora, el 2025. Quédate acá para averiguarlo. Volvemos a retroceder al pasado en la Recoleta, hoy con Jorge, para hacer una comparación de lo que era el fútbol chileno y la liga chilena hace 20 años. Primero que todo, Jorge, ¿cómo estás? ¿Y en qué estaba en el año 2005, weón? Estaba en tercero medio, ¿Ya? ya comenzaba a disfrutar con Matías Fernández. Ya, el Matigol, sí. Era un momento donde ya Matías Fernández hacía un nombre en el fútbol chileno. ¿Y sabían qué pienso ahora? Que hablamos de algo que ocurrió hace 20 años. Cuando mi papá me mostraba algo de los 80, en el 2000. Y era, eso estamos haciendo. Claro, y era antiguo. Y era antiguo. Era antiguo. Y la calidad de imagen era la mejor. Claro. El short bien apretadito, cortito de los jugadores en esa época. Sí, hace 20 eso años. Estamos claro. recordando ahora. Claro, empieza en el 2005 cuando te hablaban hace 20 años, era el 85. Claro. Y era, wow, qué antiguo, qué retro. Y ahora yo no había nacido, de hecho, el 85. Claro, no, yo tampoco. Yo en el 2005 ya estaba en séptimo básico. Estaba en séptimo básico también. En esos primeros años de amor con el fútbol, con el equipo de uno, cuando uno empieza a formar sus primeros ídolos. Claro. También voy a transparentar que Matías Fernández para mí está en un altar. Y claro, pues, esas primeras desilusiones también, en el 2005 nos quedábamos fuera de Alemania, por ejemplo, del Mundial de Alemania. Cierto. Pero me parece que comenzaba a asomar esa primera llama de la generación dorada con el equipo que jugó el Mundial Sub-20, ¿no? De Holanda 2005. Sí. Ahí estaba el mismo Mati. Estaba Gonzalo Jara, Carlos Carmona también jugaba su primer mundial, su primero de 4 mundiales. El Chapita Fuenzalida, jugadores que después no llegaron, pero que en su momento igual fueron importantes, como Juan Gonzalo Lorca. Claro, Fernando Meneses, claro. Nico Canales. Uy, qué buen equipo era ese el de José Zulantay. Sí, Hugo Bascuñán, me acuerdo. No, un equipo variopinto. Sí, que fue como la primera llamita, que claro, no fue tan importante como esa selección que jugó el Mundial de Canadá, que fue tercera. No, claro. Pero me acuerdo que esa selección de Zulantay del 2005 debuta con un 7-0 contra Honduras y después se come un 7-0 de contra España. Y clasificamos después a cuartos, porque con Marruecos recuerdo que perdimos 1-0 y fuimos mejor tercero, pero igual clasificamos a octavos de final. Y nos elimina Holanda, weón, también nos pesca y hasta ahí nomás llegamos. Pero sí, fue una linda época que hoy en día vamos a comparar a nivel local. ¿Cómo era la Liga Chilena en el 2005 versus lo que estamos viviendo ahora en el 2025, 20 años más tarde, 2 décadas más tarde? Pero antes de eso, Jorge, juégate todo el fútbol chileno en culbetchile.com y haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura de primer nivel y fácil de usar. Culbet, vive con emoción cada momento. ¿Culbet tiene casino? Culbet, ¿ah? Los amigos de Culbet que se presenta acá en este capítulo de la Recoleta, que es el 2005 contra el 2025. ¿En qué ha cambiado la Liga Chilena en 20 años? Y de nuevo, Jorge, al igual que en el capítulo pasado, o en uno de los pasados, dependiendo de en qué momento este registro ve la luz, decidí llamar en el capítulo de la Liga de la selección chilena y el proceso de Corea-Japón a Felipe, que era un hombre que vivió esa época. También decidí llamar a un periodista de un poquito más de edad. Tú no eres tanto mayor que yo, pero eres mayor que yo en ese sentido, entonces necesitaba encontrar a alguien que tuviese cierta cercanía, recuerdos claros de esa época del 2005 y no que sea un registro borroso en su memoria. Gamalati, ayuda a la memoria. Claro. Como decían en la radio, ¿te acordás? Así que, Jorge, empecemos pues, con la comparación de la parte alta y la parte baja de ambas tablas, de lo que fue en la tabla del 2005 con lo que estamos viendo ahora en el 2025. Acá quiero hacer una salvedad, porque ya que hablamos de que en el 2005 había 2 torneos cortos con playoffs, por lo tanto no había un campeonato largo como para comparar. Una diferencia fundamental. Sí, o sea, ya la manera de ver el fútbol con 2 torneos en un año, o sea, 2 campeones, y con playoffs más encima te cambia completamente la planificación,
la angustia, el éxito. Ha servido para generar polémica por el Sí. tetracampeonato de la Católica en comparación con el de Colo-Colo, etcétera. Piensa que en esos años tú en mayo, por ejemplo, ya tenías ahí un mal año y filo, lo votabas y tenías ahí una revancha inmediata. Sí, o incluso 1 o 2 meses si partís después mal el torneo, jugáis mal 5 fechas. te recuperabas. Todavía podéis rasguñar ahí el octavo lugar. Hoy 5 fechas perdidas y te despedís de todo. Sí, sí, es cuático. ¿Qué es lo que hicimos acá? Acomodamos la tabla acumulada del 2005 con lo que llevamos ahora en el 2025. Vamos primero con la parte alta de la tabla. Vamos. En el 2025, a esta altura, estamos grabando, estamos a 3 de abril, ¿o no? Corrígeme si me equivoco. Estamos a jueves 3 de abril. Estamos, exactamente. Coquimbo Unido va puntero con 14 puntos. Segundo va Huachipato. Palestino es tercero con 13. La Calera, Audax y la Católica, más O'Higgins con 10 puntos. Y Corezal con 8. Hasta ahí se pasa la tabla de la medianía ¿Me del permite tabla. un lujo, Guru? Sí. El plantel de Coquimbo voy a dar. ¿Ya? Algunos jugadores. Mario Aravena, Carlos Bechtel, Alfredo Calderón, Carlos Carmona, que tú lo recordabas, Rodrigo Castro, Marcelo Corrales, Luis Corbalán, Nicolás Crobeto, Manuel García, Juan González, Pedro González, Eladio Herrera, José Iriarte, Cristian Leiva, el flaco Leiva que está ahí por ahí en Argentina, Ali Manuchegui, el alcalde de Coquimbo hoy en día, Víctor Osorio, Rubén Ramírez, Rodrigo Rivera, Héctor Choro Robles, hoy técnico de Santiago Wanderers, y Miguel Ángel Romero, todos ellos dirigidos por Raúl Toro. Ese era el equipo Un equipazo el de Coquimbo Unido en el 2005 que increíblemente en esa época estaba muy lejos de lo que es ahora el equipo pirata, que va puntero el equipo de la cuarta región. ¿Cómo estaba configurada la medianía de la tabla en la parte alta del 2005 en ese entonces? La Católica terminó puntera, que recordemos fue campeona de uno de los dos torneos, Sí. seguida por la U con 77 puntos. Colo-Colo terminó también en la parte alta, aunque le fue bastante mal en ambos torneos. Huachipato, Cobresal, Concepción, séptimo terminó Cobreloa, octavo Everton, noveno Unión Española y décimo La Serena. En la parte baja, ¿qué tenemos ahora? Acá, increíblemente, Colo-Colo y la U son parte de la medianía de la segunda mitad de la tabla. Están con 7 puntos ambos equipos, más La Serena, están noveno, décimo y undécimo. Ñublense aparece sexto, aparece duodécimo con 6 puntos, bien digo. Everton con 5, Unión Española con 3 y último Limache, un equipo que está viviendo recién este año su primera temporada en primera división, y Deportes Iquique con 16 puntos. ¿Y cómo era la parte baja del 2005? La U de Conce, Rangers, Santiago Wanderers, Coquimbo Unido, Palestino, San Felipe, Melipilla, Puerto Montt, Temuco y Cachacolista, Audax Italiano, que no bajó, no bajó porque, vamos a verlo después, se configuró ahí una tabla de promedios para ver quiénes eran los equipos que perdían la categoría y veníamos quiénes... de unos años sin descenso. Justamente. Yo miro para atrás como la prehistoria. Se me traspapela es que increíblemente estamos hablando del 2005, un año que recién volvió a tener descensos luego que no estuvieran en el 2003 y en el 2004. O sea, trata de configurar ahora un año que este 2025 no hubiese descenso, que los últimos no bajen. La competitividad sí. Es raro. De hecho, en ese año se veían muy malos torneos de equipos chilenos en Copas Internacionales por lo mismo, porque, como tú dijiste, el nivel de competencia era bastante malo. O sea, no había descensos. O sea, ya eso te marca un... Imagínate vivir sin la presión de que estoy abajo, no desciendo. Claro, tienes la presión de los grandes que tienen que luchar siempre por ser campeones. Si pero estáis ahí, peleando abajo y eres grande, estáis mal. Claro, pero ya tenía abajo el resto de 17 equipos, 16 equipos, 15 equipos, que ya si agarro Copa Sudamericana, Copa Libertadores, bacán, pero no voy a bajar. Entonces el nivel de inversión, el nivel de exigencia baja bastante. Exacto. Increíblemente, un claro. daño eso. Acá, claro, de partida está la diferencia. O sea, en este 2025 tenemos a 16 equipos jugando en primera división y en ese 2005 eran 20. Claro. Ya te agregaban más partidos al año y 3 más fechas por rueda. Claro, y te agregaba más encima una fase de playoff que te extendía mucho el calendario, que de hecho lo vamos a ver ahora en el segundo punto de esta pauta. Muchas formas para campeonar. El Campeonato Nacional de la Primera División nos regaló 2 campeones en el 2005. O sea, como bien lo dijimos anteriormente, ya te habla de una configuración completa del año, de cómo afrontar la competencia. Totalmente diferente. El primero fue la apertura, que se jugó del 21 de enero al 9 de julio. Y el segundo, en el clausura, que se disputó del 15 de julio, cacha, una semana después de que se acabó la apertura, comenzó inmediatamente el clausura y terminó el 22 de diciembre. Casi en Navidad. Weón, estábamos tomando colemono
pan de Pascua. Y se estaba acabando el torneo. Y se estaba acabando el torneo recién. O sea, increíblemente cómo ha El año cambiado pasado eso fue. en noviembre. Tomamos cola de mono y pan de Pascua un mes después de que se acabara el torneo. Un mes Increíblemente, todo diciembre sin fútbol chileno. Tenéis la liguilla de la B, pero no es lo mismo. O sea, el No. torneo de primera división se acabó en noviembre. Increíble. Increíble. ¿Quién El fue torneo largo, en teoría. Claro, es que es torneo largo, pero hablamos muchas comillas porque es un torneo que parte tarde y termina muy temprano. Sí. No tiene mucho tiempo de competencia. ¿Quién fue el campeón de la apertura? Unión Española. De la mano del Nano Díaz. Del Nano Hace Díaz. poco estaba dirigiendo. Sí, pues Coquimbo Unido. Justamente, pues le ganó, ese equipo hispano ganó su sexto título tras vencer a Coquimbo Unido por 1-0 en el Santa Laura Sí. y luego por 3-2 3-2. en el Francisco Sánchez de Rumoroso. Ojo acá, que en la final se enfrentaron en la tabla acumulada, en la tabla general, bien digo, el 10º, que fue Unión Española, contra el 8º, que fue Coquimbo. ¿Cachai? Que no se enfrentaron los dos mejores, al contrario, dos equipos que, guardando las proporciones, hicieron una fase regular bien mediocre. Reguleque. Reguleque. como diría. Y llegaron a la final. Mira, hay dos maneras de verlo, porque tú podés decir, los equipos conservan las chances de ser campeón hasta el final y eso, para muchos que no van a tener la opción en un torneo largo realmente, Democratiza. Está bueno. Democratiza la opción pero de ser hasta qué campeón. punto es justo, por Claro. así decirlo, que el 8º y el 10º se cruzan en la final. Como lo... Claro, está ahí dependiendo la manera de ver el fútbol, porque claro, acá estamos hablando de dos equipos que, Coquimbo y Unión Española, que en un torneo largo no quiere decir que sea imposible, porque igual hace poco fue campeón Huachipato y dejó segunda Cobresal. Sí, El torneo largo igual puede brindar la opción a equipos más chicos de ser campeón, sí. pero no es la norma. No es Claro. la norma. La norma te Quizá dice... Huachipato es la excepción que confirma la regla de que Claro. están lejos. Normalmente es Colo-Colo, la U Católica, los equipos que te pelean un torneo, una temporada completa, un año calendario completo, y Sí. mientras que los chicos se van... Lo Se hizo van cayendo. Wanderers también, me acuerdo. El pero 2001. 2001. O sea, Claro. imagínate lo que tenés que retroceder. Claro, piensa que el torneo largo volvió el 2018 Sí, po. y campeones has tenido a Católica, a Colo-Colo y a Huachipato. Y el año pasado el título lo perdió Colo-Colo con la U. Claro. O sea, es Bueno. difícil que se metan los equipos más pequeños en esa lucha. Oye, a propósito de entrenadores que están todavía dirigiendo en ese equipo de la Unión Española, estaba el Coto Sierra Sí, como pues. jugador. Manuel Neira también. Manolete. Matías sí. Vidangosi, Juan Pablo Toro, Mauricio Cataldo, Mauricio Dinamarca, José Luis Jerez, Alexis Norambuena, Joshua Caleb Norcus, ¿te acordáis de ese Sí. estadounidense? Sí, Un gol hizo en el torneo. sí. No, y Gracias José a Luis los amigos de Jerez, Solo Fútbol José por Luis esos Jerez datos. después de ese 2005 se va a Colo-Colo, el 2006 Sí, po. hizo una buena campaña de la mano de Claudio Tolito Borges. Jerez. Una vez jugué una final contra el equipo de José Luis Jerez en ¿Ya? una liga de futbolito. Nos pasearon, estaba Oh, Jaime no. Rubilar, estaba Seba Pardo. Yo una vez 7-3 nos ganaron, creo. Una vez me tocó coincidir en una pichanga de futbolito con Luis Mena. ¿Ya? Y uno no tiene a Luis Mena como el jugador más dotado técnicamente. O sea. No, pero qué golazo le hizo el Audax en la No, final. totalmente, el 2006. Pero increíblemente cómo te cambia el haber sido profesional, ya te... Puedes O sea, cero chance contra Luis Mena. Cero. puedes ser el más malo de los profesionales, pero ya el romper esa barrera te saca una distancia de los weones como uno que juega... Claro, que se sí. cree bueno porque le hacís gol a la mitad de la mitad de cancha, pero de futbolito, pues, weón. Nunca hiciste la línea del offside. Claro, Es otro claro. nivel de exigencia y de entendimiento del juego. Totalmente. ¿Cómo clasificó la Unión Española a estos playoffs? Terminando décimo. Que igual es raro. O sea, ¿cómo termináis décimo y clasificáis a playoffs? Esto es porque no se clasificaba por la tabla general, sino que, tú te acordarás mejor, Jorge. ¿Para qué servía la tabla general? Era raro, era raro. Sino que por un lugar en tu grupo. Acá era raro porque se dividía el torneo en grupos, A, B, C, D, pero todos jugaban contra todos y ahí en cada grupo se iba ordenando dependiendo de la cantidad de puntos que iba sumando y el primero y el segundo avanzaba a los playoffs. O sea, pudiste... Estaban buenas las noches de la gerencia de liga y competiciones. No, weón. ahí como se la jugaron para inventar el método de clasificación. Tú pudiste haber terminado octavo en la Sí. tabla general, pero si tuviste en la cueva de que en tu grupo te tocó el grupo de equipos que no sé, peleó el descenso, clasificaba ya playoff igual. Y quizá como primero del grupo. Claro, era bastante raro. Por ejemplo, los hispanos terminaron primeros en el grupo C con 26 puntos, mientras que Coquimbo fue segundo en el grupo B con 29. Y ojo acá, que Coquimbo tuvo que jugar un repechaje ante Everton, que lo ganó 2-1 a partido único en el Sánchez Rumoroso para entrar definitivamente al cuadro de playoff. ¿Qué era este repechaje? Se daba en caso de que un tercero y un cuarto de un grupo tuviesen un mejor puntaje en la clasificación general que el segundo de otro grupo. Una weá bien enredada.
En este caso se Sí. jugaba un partido de repechaje en la cancha del equipo que obtuvo el segundo lugar de su grupo para definir quién se metía finalmente a los playoffs. Era como un playoff previo a partido único. Pero rarísimo esto, Sí. en playoff previo a playoff. Era raro. ¿Te acordás que antes también jugaba el mejor perdedor? Sí, También sí, sí. siempre Hubo un momento en que la diferencia de gol no era válida, Sí, no po. desnivelaba. Eso era raro también. que ahí, claro, si había un empate, el que clasificaba era el que terminó más arriba en la tabla. Era Exactamente. bien raro. ¿Y quién fue el campeón de clausura en ese año? La Católica, Universidad Católica, el equipo de los pirulácticos. ¿Te acuerdas? De Jorge Pellicer, que llegó a semifinal de la Polo Copa Quinteros. Sudamericana. Sí, un gran. Esos José penales contra la U fue. Sí, un equipo. Tati Urjubasic, al Un arco. equipo con muy buenos jugadores, el Sí, equipo de la Mauricio Católica. Centeno. Logró su 9ª estrella tras vencer a la final a Universidad de Chile tras ganar 1-0 en la ida y caer 2-1 en la vuelta. Los dos partidos jugados en el Nacional. Recordemos que en esa época. Sí, po. Claro, también recordemos esa época donde la Católica no podía jugar sus clásicos en San Carlos, Sí, weón. po. También muy raro. Se hizo en algún momento a fines del 90, jugaron unos clásicos ahí con Colo-Colo, uno que se jugó con juveniles por un Sí. paro del sindicato de futbolistas. Pero después fue como en 2010, 2011 Sí, o yo 2012 incluso. Yo recuerdo el primer clásico de Colo-Colo con Católica en San Carlos, ya Un después 4-0, ¿no? fue el 2011, con Ivo Basay en el torneo de clausura Brasil, Sí. un Colo-Colo que venía muy en ¿Un baja. 4-0 fue? Sí, fue 4-0 en el primer tiempo. Sí, Yo me creo que ahí la Católica no hizo más porque tuvo códigos, porque le pasó por encima a Sí, ese, me a ese acuerdo. Colo-Colo. Y la U fue ese mismo año con San Paoli, que el Sí. 2011 fue a jugar su primer clásico a San Carlos de El Apoquindo, que partido Cacho que dijo Johnny Sí. Herrera, ¿habrá sido ese? o creo que se fue el 2012. Sí, puede pero que sí haya fue sido el como 2012. en esa época. Pero claro, de ahí en adelante ya se instauró que la Católica tiene que jugar sus clásicos en San Carlos de Apoquindo y no en el Nacional. No O sea, eran fáciles los vecinos para aceptar la petición. Sí, no, igual ahí ganaste un gallito que demoró harto. Sí, Pero, po. sin ir más lejos, la Católica el 2009 pierde ese título del clausura contra Colo-Colo y la final fue en el Santa Laura. O sea, Después de que le había empatado a 2 en Monumental. en el ¿te acuerdas ahí? Monumental. O sea, ¿qué hubiese pasado si ese partido se jugaba en San Carlos? Era complicado, pero claro, Quizá era teniendo- raro. Para los vecinos de San Carlos de Apoquindo era molesto, pero para los del Santa Laura no, que se jodan, que se Claro. juegue nomás el partido. Y Claro. da lo mismo, esos vecinos da lo mismo, pero bueno. Era otro Chile. Sí. Era otro Chile. Ojo que se enfrentaron en la final de clausura los dos de los mejores equipos de la tabla general, porque en esa tabla, en esa fase regular, la Católica fue puntera con 49 puntos, que claro, ahí se respetó de que el que fue puntero, igual después fue campeón en los playoffs, fue una cosa que de repente no pasaba muy a menudo, Claro. y se enfrentó en la final a la U que terminó tercera con 38 unidades. O sea, fue una final potente con dos de los buenos equipos que estaban en el torneo en ese entonces. Y ya el hecho de tener un clásico en Sí. la final le da un Eso toque le da... por sí solo, por sí mismo. Y lo vivimos dos veces, el 2005 en el clausura y después en la apertura 2006 con Colo-Colo y la U. Oye, la U perdió 2 finales seguidas por penales contra sus acérrimos rivales. Qué duro debe haber sido. No había redes sociales, Jorge. Otro No mundo. me es que, insulten tanto por recordar eso. no, pero es que de nuevo, Sí. ¿cómo era ser hincha en esos años? En esos años, primero, me parece a mí que tener acceso al canal del fútbol del 2005 era más difícil que ahora. Sí, Era más difícil, o sea, de acuerdo. tenías que tener si estabas colgado en el cable, ya no podías. Tenías que tenerlo todo en limpio para poder acceder al canal. Hoy en día, con el streaming, tú pagas el plan adicional de Max, por ejemplo, o no sé, de Zapping, Sí, po. y puedes ver el partido en el celular. Es mucho más fácil acceder a los goles, a ver el partido. Los goles. En el 2005, no sé, corrígeme si me equivoco, Pelotas de Canal 13 Puede ser. tenía los goles en la Sí. noche. Tú en la noche, el domingo, tenías que sentarte a ver ese A canal cierta hora, y a si llegaste cierta tarde hora. te perdiste los goles de tu Sí, equipo. y de cierto canal porque no estaban en todos lados. Ahora en YouTube, el replay Qué y loco el pensar en resumen eso, del weón. partido, inmediatamente después del partido ya tienen los goles y un resumen de 10 minutos generoso de lo que Claro. fue el... Oye, ya nadie va a el organizar partido. su día para ver el resumen de la fecha como No, po. antes. No, pues. Y claro, ya con ese nivel, con ese acceso a la información, te cambia mucho la perspectiva de cómo se consumía el fútbol chileno en ese Claro. entonces. Y ahora, no, pues ahora tenéis memes, tenéis el tiktokero de turno que te analiza el partido El canal oficial te sube el compacto a YouTube. inmediatamente. Muy pronto, claro. Ha cambiado bastante. Recordemos lo que era el descenso en el 2005. Ya, vamos. Que acá tú lo mencionaste anteriormente, te adelantaste a la jugada. En la temporada 2003-2004 no hubo descenso, weón. Qué cuático. Sí. Un torneo donde no baje nadie. Como, Muy raro. como, Yo- liga gringa. Sí, ya lo tocamos un poco
hace un rato, pero yo creo que la competitividad baja cuando tú tomas Sí. esa decisión. Sí, efectivamente. Y ahí Reinaldo Sánchez lo hizo para abaratar costos. Ahí Seguramente. la NFP estaba por el suelo y para evitar que los clubes perdieran más plata, se optó por evitar que perdieran la categoría. Pero claro, sí había ascensos. Subía un equipo, pero no Sí, bajaba. Y así fue como llegamos a Y eso tener del fin de- 20 claro. equipos en la primera división. A fines del 2005 se realizó un torneo de un promedio como en Argentina, entre los puntajes de las 3 últimas temporadas, sumando la apertura y la clausura los 3 últimos años, para determinar a los equipos descendidos y aquellos que debían disputar la liguilla de la promoción con equipos provenientes de la primera vez. Ahí vemos la tabla, se va a ver ahora en este programa. En la promoción la jugaron Puerto Montt y Deportes Melipilla, que terminaron en el puesto 17 y 18, y en el penúltimo lugar San Felipe en el puesto 19 y en el puesto 20 Deportes Temuco, que se fueron a la B sin filtro, rápido. Pero acá, claro, vemos a Coquimbo, a Palestino, a Audax, Rangers, que sufrieron bastante con este promedio. Sí. Y los 3 grandes, que Y a otros que les benefició eso, como Deportes Concepción, que Claro. solo tuvo una temporada y sacó 61 puntos, estuvo muy arriba en esa tabla. claro, y ahí Católica con Colo-Colo y la U, que están en la parte más alta de la tabla. Y mira, Coreloa quinto, Claro. codeándose Uy, ahí ¿cómo arriba. Coreloa, en lo que está hoy en día, se ve como Coreloa. si fuera- Claro, Cobreloa ese año, el 2004, fue su último campeonato de primera división, pues un año antes. Increíblemente lo devaluado que está el equipo loíno. Como bien dijimos, San Felipe y Temuco perdieron la categoría de manera directa, mientras que Melipilla lo hizo al caer ante O'Higgins en la promoción, 1-0 en el Teniente y 3-3 en el Roberto Bravo Santibáñez, mientras que Puerto Montt se quedó en primera tras superar a Provincial Osorno, 1-0 en el Parque Shot, y después cayó ¿Qué 1. definición debe haber sido esa? Sí, y cayó 2-1 para luego ganar en penales por 5-3 en el Chinquihue. Acá O'Higgins ascendió para no bajar nunca más a la primera. Mira, Pues, desde increíble. entonces no De ahí subió y nunca más bajó. Buen dato. Veamos qué pasó con los equipos que ya no están en la primera división. Vamos. Son 9 los equipos que jugaron en la temporada 2005 en la máxima categoría del fútbol chileno y que hoy miran nuestra división de oro por la TV. O sea, estuvieron en el 2005, pero que ahora ya no están en primera. Elecos como Concepción, Cobreloa, Deportes Concepción, Cobreloa, Universidad de Concepción, Santiago Wanderers, Rangers, Unión San Felipe y Deportes Temuco luchan por volver a la primera vez, mientras que Deportes Puerto Montt y Deportes Melipilla están en la segunda división profesional, están en tercera, o sea, Claro. bajaron bastante. Y acá, Jorge, hay equipos que fueron ascensores, pues, o sea, Wanderers bajó, subió Sí. bastantes veces en este lapso de Rangers tiempo. también. Rangers también, Temuco, puta, Ajá. Cobreloa que bajó el 2005, estuvo el 2015, perdón, 2015, sí. hace 10 años, estuvo 10 años en primera, Eres una raza. Perdón, perdón. ahí con Qué bueno eso. qué gran momento que nos regaló el Fantasma Fantasma Figueroa. ¿A quién le gritó ahí? A Patrick Kibliski. Patrick Kliminski, que era dirigente De de Ñublense. Ñublense. Y ahí jugaba Cobreloa con Con Ñublense el último partido y Chillán. terminó Sí. descendiendo Cobreloa. No, notable imagen. Y ahí Cobreloa volvió a ascender el 2023, el 2024 volvió a primera división en gloria y majestad y no duró nada y ahora nuevamente está en la B. Y Concepción que pasó por un montón de Sí, situaciones. penurias económicas, Sí. quiebra, eh, irse, volver, el ave Fénix, ahora ascendió manifestaciones de hincha. No, bonito igual. a primera B, pero por escritorio, porque Melipilla, que había ascendido en cancha, le pasó Claro. lo que le pasó por qué fue que no ascendió Cuestiones Melipilla. administrativas, Sí. pago en negro, esas Una- típicas sí. cosas. Que pasan en la segunda división profesional. Y ahora está en la B luchando por volver a primera división, que siendo uno de los equipos más importantes de la octava región, igual sería bonito ver al León de Collado en primera Sí, división. Sí. Sí. A mí que me carga ese argumento, lo voy a destacar en el caso de Deportes Concepción. Es una buena plaza, porque va Sí. mucha gente, pero lamentablemente los partidos se juegan en la cancha, a veces Sí. un poco en el escritorio, y si no rendía ahí, Tiene ese sentido Fernández Vial también es una buena plaza, sí, pero por eso, claro. pero ¿cuánto no pelea por ascender a primera división? Es bastante acuático. ¿En qué estaban los equipos que están ahora y en el 2005 lo veían por TV? Acá vamos a hacer el ejercicio inverso. Los equipos que están ahora en primera división y que el 2005 no lo estaban. Son 5 los equipos que dicen presentes en el torneo del 2025 en la primera división, pero que hace 20 años no podían decir lo mismo. La Calera, O'Higgins, Ñublense, Deportes Limache y Deportes Iquique. Acá se da un caso muy curioso. Porque Ñublense era el equipo que en el 2005 debía jugar la promoción para ascender a primera división. Sin embargo, al estar ese año en calidad de invitado en la competencia por ser recién ascendido de la tercera división, no pudo competir en la liguilla. ¿Y quién sí jugó? O'Higgins, que como mencionamos anteriormente, superó a Melipilla para volver a la máxima categoría de nuestro fútbol para no bajar nunca más. Oye, Igual, históricamente nos deja chanchullo el fútbol chileno. Sí. Esto suena a chanchullo. pero Ñublense igual después la hizo cortita porque el 2006 ascendió y el 2007 Sí. estuvo en primera división
división y jugó Copa incluso. Sí, y Ñublense, digámoslo, es un equipo que se ha sentado en los últimos años en la primera división. Bajó, volvió a ascender el 2020 y es un equipo Con que Jaime está. García ahí. Sí, y es un equipo que ya está bien considerado en la primera división, que clasifica a Sí. Copa Sudamericana. Ojo con lo que pase con ellos esta temporada. Sí, está complejo No el 2025. empezaron bien. Sí, no empezaron bien. De hecho, Pancho Re duró nada como entrenador. Un asado para 25. Sí, de Pancho le Ruiz. echaron cagando el tiro. Y hay que ver ahora si Ñublense es capaz de, no sé si de igualar los torneos, las campañas anteriores que lo tenían instalado en Ya está Copas complicado. Internacionales, pero sí por lo menos... Parte alta de la tabla. Un octavo por lo menos lugar. no sufrir tanto con el descenso, aunque está complejo porque Limache e Iquique igual están también Sí, bien sí. abajo. Bueno, Iquique ya cambió técnico. Sí, Miguel echaron Ramírez. al Cheito Ramírez. Además, en esta temporada también estaba en la B Unión La Calera, pero terminó lejos del ascenso al firmar un mediocre 11º lugar con 35 puntos. Y Deportes Iquique con Deportes Limache. Ambos elencos estaban en tercera división ese año, Imagínate. aunque con nombres diferentes, ya que Iquique era Municipal Iquique Me y acuerdo. Limache era Municipal Limache. Elenco que precedió al Tomatero hasta su desaparición en el 2008. Aunque, ojo, recordemos que Deportes Limache fue fundado el 1 de noviembre del 2012 y no comparte la historia de Municipal Limache. Es un equipo nuevo. Limache desapareció, de hecho, el 2008 Sí. y 4 años más tarde se fundó este nuevo equipo, pero que no comparte el mismo legado, si se quiere, O sea, hay del equipo existe la tomatero. división entre los hinchas y bueno, si hay alguno mirando Claro. que nos cuente. Pero qué raro eso. Sí, Como lo que pasa con el rival de la Unión Española, el San José de Oruro, que ahora es Claro. Alberto Villarroel, Deportivo San José. Por Que- cuestiones económicas, que te cambien el nombre. colores, todo. Sí, Terrible. es raro. Terrible. Porque de hecho, claro, acá Iquique tuvo que cambiar su nombre a Municipal Iquique cuando bajó a tercera el 2002, si no me equivoco. Sí. Pero mantuvo cuando recuperó su nombre, que creo fue el 2005-2006, recuperó el nombre de Deportes Iquique y con eso como su legado Claro, de anterior. claro. Una Copa Pollagol que ganó en los 80, si no me equivoco. ¿Y como Municipal Iquique no se la consideraban eso en el palmarés? Ahí desconozco, ahí me pillaste. Pero claro, se recupera el nombre histórico finalmente de los dragones, Claro, de los claro. dragones celestes. Es cuático esto, Jorge, porque yo lo he hablado con amigos. Por ejemplo, para mí La Calera, con el respeto que tenga la hinchada cementera, no es un equipo que yo considere histórico de primera división. No, para mí tampoco. Pero en el último tiempo sí ha tenido eso que tú describías de Ñublense, que también se asentó. Mm. Bueno, tiene la facilidad de que acceso a muchos jugadores Sí. de cierto renombre por lazos con los representantes, con Cristian Bragarnik, que le ha traído jugadores como Gabriel Arias, Brian Fernández, Marcelo Larronde y un sinfín de Que a veces futbolistas. resulta y a veces no, pero No, no. y generalmente en las primeras partes del año resulta, pero como son torneos largos, el equipo Sí. se desmantela y como que pierde un poco de potencia para la segunda parte. De repente le complica el jugar Copa Sudamericana también. Exacto. A los equipos más chicos les complica Exacto. el Bueno, administrar el el año pasado plantel. ya medio que estuvo ahí Sí. rasguñando su salvación ahí con un buen desempeño de Walter Lema como director técnico. Sí. Sí, es verdad que La Calera tenía como una pinta en esos tiempos Mm. de un equipo que rara vez se metía en primera división y hoy ya está mucho más establecido. Claro, uno lo compara en esa época con equipos como Rangers, el mismo Deportes Temuco, Claro, Puerto o sea, Rangers jugó Montt. una final en 2002, Sí, ¿te pues, acordáis? sí, pues son equipos que uno retrocede al pasado. Son equipos que uno ve más de primera división, porque a lo mejor para tu Live, pues del 2005 al 85, no sé, Fernández Vial, Green Cross. Green Cross en su momento, el mismo Santiago Morning, eran equipos que uno consideraba más de primera. Sí, pero que pues, claro, Magallanes, por ejemplo. Magallanes. Yo pero- me acuerdo que cuando era niño Magallanes tercera. Sí, ¿cachai? increíblemente, pero claro, el tiempo pasa y finalmente los clubes tienen que saber cómo mantenerse. O sea, hay clubes que pasan por racha. ¿Qué será de Osana? ¿Te acordáis de Osana? De hecho, cuando me metí a ver cómo estaba compuesta la tercera división del 2005 para ver en qué estaba el Limache con Deportes Ya, Iquique, ahí y estaba aparecía Osana. Estaba ahí Osana, un torneo de tercera división que jugaban como 40 equipos y ascendían 2-1, así una cosa. Siempre fue duro ese Sí, torneo. no, el torneo de tercera Qué era curioso complejo. Era Buen complejo. recuerdo, man. Sí, ahí era acuático, ¿te acordáis? Porque antes el equipo que bajaba de la B, bajaba a tercera y perdía su capacidad licencia de profesional, por así claro, volvía como a la esencia Al más amateurismo. amateur, por así decirlo. Ahora no, pues ahora está esta cosa media rara llamada segunda división profesional que extrañamente
es parte de la NFP, pero no forman parte del Consejo de Presidentes, Claro. no Se votan dice sus que fue bases. una triquiñuela para salvar a Deportes Copiapó en su Claro. minuto, de la caída al amateurismo. Claro, No sé si se pudo comprobar, pero se- eso era lo... se inventó esta división como media intermedia que tampoco marca mucha diferencia. No le dan la importancia que... Se piensa que sus partidos no se transmiten en TNT Sport, por ejemplo, y Claro. son profesionales, Sí. no van por el canal del fútbol, es raro. Jorge, si eres amante de los deportes, entonces juega en culperchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culper, desde fútbol, tenis, Fórmula 1 hasta UFC. Culper vive con emoción cada momento. ¿Culbet tiene casino? ¿Culbet, ah? Los amigos de Culver que se hacen presentes en este programa, Jorge. Ahora vamos a ver jugadores más puntuales. Vamos. Acá a lo mejor tú te acuerdas más. Mil maneras de decirte viejo con Pato Echagüe. Los goleadores de ese 2005. Los goleadores, los jugadores que la rompieron a la hora de hacer lo que más importa en el fútbol. ¿Por qué? Hacer goles. Pues, Sí. bueno. En el torneo de apertura los máximos goleadores fueron Álvaro Sarabia, de Deportes Puerto Montt. Chino Sarabia, ¿te acordáis de eso? Sí. Formado en Colo-Colo. Sí, Joel Stay de Everton también. Caruchita Stay. Sí, yo tengo un Goleador insigne. primo que es de Everton y también a Joel Stay lo tiene, pero en el Olimpo. Sí. Y Héctor Mancilla de Huachipato, los tres con 13 goles, curiosamente. Pero mira acá la tabla. Igual se ve un poquito chico acá en el guión, pero Sí. José Luis Villanueva con 12 goles en Católica. José Marcelo Luis Corrales en Coquimbo Unido. Chelo Corrales, goleador extraordinario. Manuel Neira, también El extraordinario. otro día escuché a Manolete. Manuel Neira en una entrevista en el podcast centenario de Colo Colo. ¿Ya? Qué buen definidor que era Sí, Manuel Neira. era Qué extraordinario. bueno, qué bueno. Y el weón contaba que con Héctor Tapia, que seguramente eran los mejores Sí. definidores de la categoría en Colo Colo, no, nos quedábamos todos los días a mejorar la definición. Como Por si eso hubiese después algo no se que ponían mejorar. Sí, pues, weón, Por sí, eso al después final. veíais que onda, weón, Neira definía como, no sé, weón. Si era mano a mano contra el arquero. A muy mí me difícil que no sea gol. pasa que siento que el. Acá mira, veo otros nombres, no sé, pues Marco Lea, el Tito Tapia. Tito Tapia. Alex Comas, ¿te acordás de Alex Sí, Comas? Me sí. acuerdo de Alex Comas. Sergio Lloino también. Siento que Hoy presidente de Sí, Ñublense, po. Sergio Lloino. Pasó Siento por que en- representación de jugadores. en el también. fútbol chileno hay una carencia de. Que esto puede dar para otro video incluso. Sí. Una carencia de 9 goleadores. Por ejemplo, no sé, pues en Colo-Colo en su Difícil. momento te consiguieron en un espacio muy corto de tiempo. Manuel Neira, Chamagol González, Tito Tapia, el Nacho Quintero. Sí, po. Después apareció Humberto Suazo unos años más tarde. Estaba Mancilla también en Colo-Colo, que Sí, fue po. suplente. Mancilla, que se cansó de hacer goles después en México. Estamos hablando de. Te tiré 5 o 6 nombres que consiguieron en un equipo. En la U estaba, bueno, Marco Lea, Joino, el mismo Rivarol en su momento. En Católica, José Luis Villanueva. Después llegó el Polo Quintero. Bueno, el Nacho Quintero también después se fue al cuadro Había mejores cruzado. delanteros. Creo decís tú. que había mejores delanteros de lo que hay ahora. O será So- el romanticismo que nos hace creer que lo que pasó antes fue mejor. Sí, También puede ser. también yo lo he uno, pensado. tiene nostalgia de Pero por esa ejemplo, época. a veces veo que antes el fútbol chileno traía seleccionados argentinos, como Claro. cuando llegó Leo Rodríguez, como cuando llegó Marcelo Espina, y yo sé que el Mm. tiempo ha cambiado mucho y ahora esos seleccionados argentinos se van a Europa, Claro. pero ¿por qué no podría pensar que antes era mejor el fútbol si pasaba eso, ¿cachai? Tenía ahí el mundialista boliviano como el Diablo Echeverri, Claro. que venía para acá, entonces, no sé, Marcelo Fraquia. Pero por ejemplo ahora, en los últimos 5 años, bueno, tiremos del 2020, media década. ¿Qué delantero chileno la ha roto chileno en el fútbol chileno, en nuestra liga? Como en su momento la rompió Chupete Suazo, o apareció weón Mancilla, o José Luis Villanueva, que te hicieran hartos goles. Chileno es complejo, weón. Súper, Son súper argentinos. complejo. San Pedri, el gran delantero que ha tenido el fútbol chileno, pero es argentino. El año pasado Contreras, en Everton, que Sí. también argentino. Podría No- ser. Mira, voy a tirar un nombre, pero porque no Ya. quiero quedarme sin tirar ni un nombre. Ya, dale. Alexander Aravena, quizás. Pero no es Y 9. hasta por ahí. Pero no es 9. Por Porque ejemplo, a Damián Pizarro no voy a. A mí no, me gusta, pero sí, no voy a decir no, que la rompió y que se fue a Italia. No. Estefan Pino y Niquique que ha logrado. Podría ser, pero también sostenerse explosión un poco, tarde. Sí, no. Falta como Difícil pregunta sacaste. weón. ese delantero. Nacho Geraldino, a mí me gusta también, pero Sí. tampoco tiene números que tú digas.
extraordinario. descoce. No. Ahora llegó Unión Española y le ha costado bastante destacar Sí, pero después porque el de... equipo venía medio Sí, torcido. sí, pero sí, Gerardino es un buen nombre, pero no sé, siento que no están al nivel. A No. lo mejor uno también comete Pero uno el se va error. mal acostumbrando, Sí. puede ser. Pero mira, bueno, en clausura, los goleadores también con 13 puntos. César Díaz, o sea, con 13 goles. César Díaz, César que Díaz celebraba de, así, me de acuerdo, Cobresal, Gonzalo Fierro, el joven pistolero, Cristian Montesinos, qué gran delantero era Cristian Montesinos en Deportes Y que le Concepción pegaba los tiros también. libres también. Felipe Flores, pero no el FF17, sino que Felipe El otro Flores que jugó en La Serena, y en Coquimbo, y en Coquimbo. Colo-Colo también. Sí, gran delantero. Mira acá quién aparece, con 11 goles en el Francis clausura Torrero. 2005, Chupete Suazo. Chupete En Suazo. Audax Italiano. En Audax Italiano, que fue la campaña previa a irse a En Tiburón Colo-Colo. Ramos está también. Sí. En Everton. Tiburón Ramos, Jorge Valdivia, que hizo Sí. 9 goles en Colo-Colo, Sí. Mancilla Qué nuevamente buenos nombres, güey. con 9 goles en Guachipato, y Jorge Quintero, el Polo Quinteros con Católica. Qué grande era, qué bueno era el Polo Quinteros también, era Sí, un gran sí. delantero en Sí. en Le quiero dedicar una Católica. mención también a Alex Comas, un colombiano que era una bestia de Sí. La Serena. Pero bueno, un jugador que pasó por la MLS, un tremendo tanque. Bueno, para la joda decían en La Serena. No sé, nunca lo confirmé. No, buenos nombres, no, yo sostengo lo que digo, yo creo que esto puede dar para otro video, de verdad, lo voy a tratar de armar el guión. Habría que hacer la comparación. De si estamos precisamente. O sea, a nivel de la selección chilena, claramente hay una falta de nueves de alguien que haga goles en los últimos años. O sea, Pato Rubio podría ser otro. también, que se ha logrado Se me viene mantener en a el corto, pero tiempo, que hay sí. que buscar. Pero a nivel de la selección chilena está. O sea, está empíricamente comprado que faltan goles. Sí. Y eso en los últimos años ha sido un gran peso que no ha podido sobrellevar la selección chilena. Pero en el fútbol chileno yo también estoy seguro de que faltan nueves y eso se ve reflejado también en la selección. O sea, no hay un 9 de la liga local que tú seas capaz de decir, lo voy a agarrar para insertarlo Claro, en la y cuando selección. Nico Guerra hizo 3 goles en el amistoso, tampoco No. si le sirvió para hacerse un espacio en la eliminatoria. No le sirvió. Y ahora San Pedro, que con 37 años, llegó a la nacionalización y le sirvió, pero tampoco marcó diferencia. No. Faltan, yo creo, más goleadores. Jorge, para despedirnos, siente la adrenalina en cada giro con el casino de coolbetchile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, ruletas y casino en vivo. Deja que la diversión y suerte fluyan en un lugar seguro y transparente, lleno de diversión en coolbetchile.com. ¿Coolbet tiene casino? Coolbet, ¿ah? Los amigos de Coolbet que se presentan acá en este programa especial, Jorge, ya para ir cerrando. ¿Todo tiempo pasado fue mejor, sí o no? ¿Qué es? Yo pienso que sí. ¿Sí? Pero porque soy romántico. Sí. Soy romántico, no boludo, como dijo Charlie García. Sí, Ojo. sí, está bien. Si uno tiene que poner ahí un límite. Pero sí, yo no logro, a mí me cuesta mucho no mirar al pasado, sobre todo en la época de torneos cortos con playoffs, que yo soy un defensor acérrimo de ese formato de Es campeonato. que torneos muy emocionantes. Sí, que emociones te faltaban, te daba más partidos al año. Yo no, Sí, eso no, no tengo miedo en decir que sí. Yo creo que el fútbol chileno hace 20, 10 años estaba mejor que ahora en términos de calidad, de espectáculo, de muchas cosas. Don Siento, Caco, decía- sí, no, yo creo que decía así del- hasta la presentación de los partidos en el canal del fútbol era mejor. Siento que había más, como dicen los lolos hoy en día, aura en el Ah. fútbol chileno. La pelota Brooks Cosmos también le daba Sí, cierta esa cosa. pelota era espectacular. Sí, yo no sé, ese Estadio Nacional azul, o en vez de rojo, o el Monumental Sí. sin las butacas con esos asientos de cemento. No, tú estás diciendo muy romántico. Muy Pato. romántico. Extrañando todo. Sí, no, yo creo que sí era mejor. No sé qué opinión tenés tú. Sí, sí. A mí me emocionaba más verlo, pero es que también era niño, no sé. Mm. A veces pienso que es por eso de idealizar todo Sí. que uno tiene. Es muy de a esa viejo edad. también, es muy de mientras más años tenéis, vais idealizando el pasado, que realmente tampoco era muy bueno que A mí me digamos. pasa eso, ¿cachai? Que hoy en día sale algún jugador que comparan con Matías Fernando, con algún No. jugador que haya despuntado y digo, he visto tantos que ya Sí. no me conmuevo tan fácil. No, Yo creo que por ahí va. Obvio. Por ahí va nuestro problema.
Sí, lamentablemente los años hacen estragos. Pues. Te hacen Sí, valorar te traspapelan los cosas. recuerdos, Porque qué sé claro, yo, tú weón. decís, sí, el torneo 2005 era mejor, sí, pero weón, veníais de 3 años sin descenso. ¿Cómo un torneo va a ser bueno sin descenso? Exactamente, ¿cachai? Pero claro, uno lo romantiza. Bueno, yo que vuelvan los playoffs, weón. O si no, métanle más equipo a la primera división a 18 para que tengamos un poquito más de fútbol en Sí, el po. año. Porque Unas 2, 3 fechas lo que más tú por decís, o fuera. sea, el torneo del 2025 terminó 2024. O sea, el torneo del 2004. Del 2005, perdón, terminó el 12 de diciembre, ¿no? 22 de diciembre. 22 de diciembre, imagínate. O sea, está ahí a puertas de Navidad. Y ahora en el 2024 terminó en noviembre. O sea, estuviste un mes sin producto, o sea, sin industria, Sí. por así decirlo. Así que, no, está entretenido este ejercicio. Yo Bueno, creo por eso que- hacemos videos. Sí, pues. Yo creo que también da para retroceder 30 años en el pasado, como estábamos en el 95. Yo creo que ahí lo que tú Ahí me dijiste, gusta con eso. jugadores como Leo Rodríguez, Sí, po. como el Pipo Gorosito, como Juan el Beto Carlos Docabo en Acosta. Deportes Temuco. Sí, yo creo que ahí sí que. Mario Luca, weón. Yo creo que ahí sí que el, Top. sale trasquilado lo que estamos viviendo hoy en día. Oye, así sí, que. seguro. Pero había más plata si pagaban. Sí. ¿no? Bueno, después, Saco, po. de hecho, después por eso esos clubes terminaron quebrando. Mm. Al final fue como dice Thanos en Avengers, un alma por otra. Claro. Tenía ahí un buen producto, pero ¿a qué costo? Pero bueno, así que nada, pues, Jorge, un gusto tenerte acá como siempre. Y Igualmente, acá, Pato, estar muchachos, acá. nos despedimos y nos estaremos viendo en otro video, pues, recordando, ¿por qué no? Ese pasado que para algunos fue glorioso, pero para otros que son más aterrizados, te dicen, no, weón, si tampoco era la panacea. Eso, pues, ahí, debátanlo. Nada es perfecto. Debátanlo. Ahí coméntanlo en la barrita de comentarios. Suscríbanse y pónganle likes acá en la Red Goleta. Cuídense mucho y chao, Chao, chao. cabros. Cuídense. Oye, antes de que te vayas, por favor, recuerda ponerle me gusta, dejar tu comentario y suscribirte acá a la Red Goleta para hacer crecer nuestra comunidad.